Sonó el teléfono un martes por la tarde. Era Fernanda, mi hija, la misma a quien había criado sola después de que Octavio muriera. Su voz sonaba fría, distante, como si estuviera hablando con una extraña. Mamá, necesito decirte algo importante sobre mi graduación. Mi corazón se aceleró pensando que tal vez había algún cambio de horario o lugar. Pero lo que escuché me dejó sin aliento. No quiero que vengas. Me da vergüenza de ti. Solo van a estar los amigos y parientes importantes. Tú no encajas ahí. El auricular se me resbaló de las manos temblorosas. 6 años. 6 largos años había pagado cada centavo de su carrera de medicina. 3 años más financiando su apartamento cerca de la universidad para que no tuviera que viajar. Y ahora me decía que no era lo suficientemente importante para estar en su día más especial. Me quedé parada en la cocina, mirando las paredes que habían escuchado tantas conversaciones sobre sus exámenes, sus sueños, sus planes. Recordé cuando tenía 8 años y me decía que cuando fuera doctora me compraría una casa grande para que viviéramos juntas. Recordé sus abrazos cuando llegaba cansada del trabajo extra que había tomado para pagarle los libros. Recordé cómo me prometía que algún día me devolvería todo lo que había hecho por ella. Caminé hacia mi habitación y abrí el cajón donde guardaba todos los recuerdos de Octavio. Ahí estaban también las fotos de Fernanda pequeña, sus primeros dibujos, las cartas que me escribía desde la universidad agradeciéndome por todo. Mamá, eres mi héroe, decía una de ellas. Me senté en la cama y las lágrimas comenzaron a caer sobre las fotografías amarillentas. En una de ellas aparecíamos las dos en su primer día de universidad. Yo llevaba mi vestido verde, el mismo que había usado para su graduación de bachillerato, porque era el único elegante que tenía. Fernanda me abrazaba fuerte y sonreía como si fuera la persona más afortunada del mundo por tenerme como madre. Recordé las noches sin dormir cuando estaba enferma, los cumpleaños donde me quedaba sin regalo para poder comprarle el suyo, las cenas de pan y té para ahorrar dinero que pudiera enviarle. Recordé cuando vendí los aretes de diamantes que Octavio me había regalado en nuestro aniversario para pagarle el semestre cuando se atrasó con las becas. Es solo temporal, mamá. Cuando me gradúe te compraré unos más hermosos, me había dicho. Ahora esas palabras sonaban como mentiras dulces que me había creído por demasiado tiempo. La casa se sentía vacía y silenciosa. Miré hacia la ventana y vi a la señora Martínez regando sus plantas. Ella había perdido a su hijo hace 2 años, pero siempre me decía lo afortunada que era por tener una hija que me quería tanto. Rosalía, Dios te bendijo con una niña que te adora, me repetía cada vez que Fernanda me visitaba. Si supiera lo que acababa de escuchar. Tomé mi teléfono y marqué su número de nuevo. Tal vez había malentendido. Tal vez era una broma cruel o estaba estresada por los exámenes finales. Pero cuando contestó, su tono siguió siendo el mismo. Mamá, ya te lo dije. No quiero que vengas. Mis amigos van a estar ahí con sus padres profesionales, exitosos. Tú no tienes nada que ofrecer en esas conversaciones. Solo serías una vergüenza para mí. Cada palabra era como un puñal directo al corazón. Esta no era la niña que había criado. Esta no era la hija por la que había sacrificado todo. Colgué el teléfono y me quedé mirando mi reflejo en el espejo del pasillo. Una mujer de 63 años me devolvía la mirada. Cansada, con arrugas marcadas por años de preocupación y trabajo duro. Mi cabello gris recogido en un moño sencillo, mis manos ásperas por los trabajos de limpieza que había tomado para completar sus gastos universitarios. Era cierto que no tenía títulos universitarios ni vestidos caros. Era cierto que mi casa era modesta y mi auto viejo. Pero había sido suficiente para criarla, para amarla, para darle todo lo que necesitaba para convertirse en la profesional que era ahora. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta recordando cada sacrificio, cada momento en que había puesto sus necesidades antes que las mías. Recordé cuando Octavio murió y ella tenía apenas 15 años. Los médicos me dijeron que el tratamiento de cáncer había agotado nuestros ahorros, pero que al menos había tenido la oportunidad de luchar. Fernanda lloró en mis brazos esa noche y me prometió que nunca me dejaría sola, que siempre estaríamos juntas. Mamá, ahora solo nos tenemos la una a la otra, me había dicho entre sollozos. Qué irónicas sonaban esas palabras ahora. Al día siguiente fui al banco donde guardaba todos los comprobantes de las transferencias que le había hecho durante estos años. La cajera, Angélica,
Me conocía bien porque venía cada mes religiosamente a enviarle dinero a Fernanda. Buenos días, señora Rosalía. Lo de siempre para Fernanda, me preguntó con una sonrisa. Esta vez le pedí que me mostrara el historial completo. Quería ver con mis propios ojos cuánto había sido. Los números me dejaron sin palabras. En 6 años había transferido más de $120,000 para su carrera. Otros 45,000 para el apartamento y gastos de vida. Había trabajado turnos dobles limpiando oficinas, había cuidado ancianos los fines de semana, había vendido empanadas en la puerta de la escuela secundaria local. Cada centavo ganado con el sudor de mi frente había ido directo a sus sueños. Y ahora me decía que no era lo suficientemente importante para estar presente cuando esos sueños se hicieran realidad. Salí del banco y caminé por las calles del barrio donde había crecido Fernanda. Pasé frente a la panadería donde la llevaba a comprar pan dulce cuando sacaba buenas calificaciones. Pasé por la farmacia donde había trabajado medio tiempo para pagarle los uniformes de la universidad. En cada esquina había un recuerdo de los sacrificios que había hecho por amor. Pero también había recuerdos de una niña que me abrazaba fuerte y me decía que era la mejor mamá del mundo. ¿En qué momento había cambiado todo? ¿Cuándo había dejado de ser su héroe para convertirme en su vergüenza? Tal vez había sido gradual. Las llamadas se habían vuelto menos frecuentes. Sus visitas más cortas. Cuando venía a casa ya no se quedaba a comer conmigo, siempre tenía prisa por regresar a su vida universitaria. Cuando le preguntaba por sus amigos o sus profesores, me contestaba con monosílabos, como si mis preguntas fueran una molestia. La última vez que vino a casa, hace 3 meses, se quejó de todo. Que la casa olía a comida vieja, que los muebles estaban pasados de moda, que el barrio se veía pobre. Mamá, deberías mudarte a un lugar mejor, me había dicho mientras miraba con desprecio la sala donde habíamos visto tantas películas juntas. No le dije que no podía permitirme un lugar mejor porque todo mi dinero se lo enviaba a ella. Regresé a casa y me senté en la mesa de la cocina donde tantas veces habíamos hecho su tarea juntas. Tomé una hoja de papel y comencé a escribir una lista de todo lo que había hecho por ella desde que Octavio murió. No era para reclamarle, era para recordarme a mí misma que había sido una buena madre, que había dado todo lo que tenía y más. Escribí sobre las noches que me quedé despierta cosiendo ropa para vender y poder pagarle los libros de medicina. Escribí sobre las veces que comí solo sopa para que ella pudiera tener dinero extra para salir con sus amigos. Escribí sobre cómo vendí mi anillo de matrimonio cuando necesitó dinero para un congreso médico en otra ciudad. Es una inversión en mi futuro, mamá me había dicho. Yo creía que mi futuro estaba incluido en el suyo. Escribí sobre las llamadas de madrugada cuando tenía crisis de ansiedad antes de los exámenes importantes. Cómo la tranquilizaba durante horas, recordándole lo inteligente y capaz que era. Escribí sobre las veces que mentí a mis amigas, sobre por qué no podía acompañarlas a almorzar o al cine. No podía decirles que cada peso que ganaba se le enviaba a Fernanda porque me daba vergüenza admitir que estaba viviendo como una indigente para mantener el estilo de vida de mi hija. La lista llenó 3 páginas completas. Al final, escribí una sola pregunta. ¿En qué momento dejé de ser tu mamá para convertirme en tu empleada? Porque eso era lo que me sentía ahora. Como alguien a quien se le pagaba por servicios prestados, pero que no merecía respeto o consideración. Como alguien útil pero no amado. Esa tarde sonó el teléfono de nuevo. Era Fernanda. Mi corazón saltó pensando que tal vez había recapacitado, que tal vez me llamaba para disculparse y decirme que por supuesto que quería que estuviera en su graduación. Pero no. Me llamaba para pedirme dinero extra para comprarse un vestido nuevo para la ceremonia. Mamá, necesito que me transfieras $500 más. Quiero verme perfecta para las fotos con mis amigos. Su voz sonaba casual, como si la conversación del día anterior nunca hubiera ocurrido. Fernanda, le dije con voz temblorosa, ¿no crees que es cruel pedirme dinero para verte hermosa en una ceremonia a la que no me has invitado? Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego suspiró con impaciencia. Ay, mamá, no seas dramática. Es solo dinero. Además, pensé que te alegraría saber que me voy a ver bien. Me alegraría. Después de todo lo que había pasado, todavía pensaba que su felicidad era más importante que mi dolor. Después de colgar el teléfono me quedé sentada en la cocina durante horas, mirando la lista que había escrito. Cada línea representaba una parte de mi vida que había entregado sin reservas,
pensando que estaba construyendo una relación de amor incondicional con mi hija. Pero ahora me daba cuenta de que tal vez había construido algo muy diferente. Una relación de dependencia donde yo daba y ella tomaba, donde yo me sacrificaba y ella se acostumbraba a recibirlo todo sin dar nada a cambio. Me levanté y fui al armario donde guardaba todos los documentos importantes. Saqué la carpeta marcada Fernanda, Universidad y la puse sobre la mesa. Ahí estaban todos los comprobantes de pago, todas las transferencias bancarias, todos los sacrificios convertidos en números fríos sobre papel. Había pagado su matrícula semestre tras semestre, puntualmente, aunque eso significara trabajar fines de semana adicionales o saltarme comidas. Había pagado su apartamento, sus libros, sus gastos médicos, incluso sus vacaciones de primavera cuando me dijo que necesitaba descansar del estrés de los estudios. Encontré el recibo de cuando vendí el collar de perlas que Octavio me había regalado en nuestro 10º aniversario. Lo había vendido para pagarle un curso adicional de cardiología que ella decía que era fundamental para su especialización. Mamá, este curso podría cambiar mi carrera. Los doctores que lo han tomado ganan el doble, me había dicho con ojos brillantes de emoción. Yo había vendido el collar sin pensarlo 2 veces. Después de todo, eran solo perlas. Pero su educación era para siempre. Recordé también cuando tuve que pedirle prestado dinero a mi hermana Bárbara para cubrir el pago del apartamento de Fernanda, porque había tenido una emergencia médica y todos mis ahorros se habían ido en mis propios gastos hospitalarios. No le dije a Fernanda sobre mi situación porque no quería preocuparla durante sus exámenes finales. En su lugar, le envié el dinero como siempre y me las arreglé para vivir de arroz y frijoles durante 2 meses hasta poder pagarle a Bárbara. Ahora, mirando todos esos papeles, me preguntaba si alguna vez Fernanda se había preguntado de dónde salía tanto dinero. Si alguna vez había pensado en el costo real de sus sueños. Si alguna vez había notado que yo siempre llevaba la misma ropa vieja mientras ella se compraba ropa nueva cada temporada. Si alguna vez había notado que mi casa se estaba deteriorando mientras yo pagaba su apartamento moderno y bien ubicado. La respuesta era obvia, no. Para ella, yo era simplemente una fuente inagotable de recursos. Una madre que de alguna manera mágica siempre tenía dinero disponible para sus necesidades. Nunca le había explicado los detalles de mis sacrificios porque no quería que se sintiera culpable o que dejara de perseguir sus sueños. Pero tal vez, al protegerla de la realidad, había creado un monstruo de egoísmo e ingratitud. Tomé mi teléfono y marqué el número de Bárbara. Ella era mi nieta, la hija de mi hijo mayor que había muerto en un accidente hace 10 años. Bárbara tenía 25 años y siempre había sido más madura y considerada que Fernanda, a pesar de ser más joven. Cuando le conté lo que había pasado, se quedó en silencio durante un largo rato. Abuela, me dijo finalmente, no puedo creer que Fernanda te haya dicho eso. Después de todo lo que has hecho por ella. Su voz sonaba indignada, pero también triste. ¿Sabes qué? Yo he querido decirte esto durante años, pero nunca encontraba el momento adecuado. Fernanda siempre habla mal de ti cuando está con sus amigos de la universidad. Mi corazón se hundió. ¿Qué dice? Dice que vienes de una familia pobre, que no entiende su mundo, que a veces le da vergüenza decir de dónde viene. Una vez la escuché decirle a una amiga que ojalá hubiera nacido en una familia más sofisticada. Bárbara hizo una pausa. Abuela, perdóname por no habértelo dicho antes. Pensé que tal vez cambiaría con el tiempo. Cada palabra de Bárbara era como una bofetada. Fernanda no solo me había rechazado en privado, sino que había estado rechazando públicamente por años. Había estado avergonzándose de mí ante sus amigos mientras yo trabajaba día y noche para mantener su estilo de vida. Había estado construyendo su nueva identidad sobre la base de negar la mía. Bárbara, le dije, quiero preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Tú crees que he sido una mala madre? ¿Crees que he hecho algo mal para merecer esto? Abuela, no, respondió inmediatamente. Has sido increíble. Has dado todo por Fernanda. El problema es que le has dado tanto que nunca aprendió a valorar lo que tenía. Nunca tuvo que luchar por nada, nunca tuvo que hacer sacrificios, nunca tuvo que preguntarse de dónde venía el dinero. Para ella, tus sacrificios eran invisibles. Después de hablar con Bárbara, me senté en el sofá de la sala y miré las fotografías familiares que colgaban de las paredes. Ahí estaba Fernanda a los 5 años, montada en mis hombros en el parque. Ahí estaba a los 10,
abrazándome después de su obra de teatro escolar. Ahí estaba a los 18, el día que recibió su carta de aceptación a la universidad, llorando de felicidad en mis brazos. En todas las fotos se veía genuinamente feliz conmigo. En todas se veía como si me amara de verdad. ¿En qué momento había comenzado a cambiar? ¿En qué momento había dejado de verme como su madre para verme como un obstáculo? ¿En qué momento había decidido que mi amor no era suficiente si no venía acompañado de estatus social? Me levanté y fui a mi habitación. Abrí el armario y miré mi ropa. Tenía 3 vestidos decentes, todos de más de 10 años. Tenía 2 pares de zapatos formales, ambos reparados múltiples veces. Tenía un abrigo de invierno que había comprado en una tienda de segunda mano porque el mío anterior se había roto y no podía permitirme uno nuevo. Esta era la mujer de la que Fernanda se avergonzaba. Pero también era la mujer que la había criado con amor, que le había enseñado valores, que le había dado la fuerza para perseguir sus sueños. Era la mujer que había trabajado incansablemente para darle oportunidades que yo nunca había tenido. Era la mujer que había puesto su felicidad por encima de la mía durante 28 años, sin pedir nada a cambio excepto amor y respeto. Esa noche, por primera vez en años, no pude comer. No por falta de dinero, sino porque tenía el estómago revuelto por la traición. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Fernanda pequeña diciéndome que me amaba. Y luego escuchaba su voz de adulta diciéndome que me quedara en casa porque era una vergüenza para ella. A las 3 de la mañana me levanté y fui a la cocina. Preparé una taza de té y me senté a escribir. No sabía exactamente qué estaba escribiendo, pero necesitaba sacar todos los sentimientos que se habían acumulado en mi pecho durante tantos años. Escribí sobre el dolor de ser rechazada por la persona que más amaba en el mundo. Escribí sobre la confusión de no entender cómo el amor podía transformarse en vergüenza. Escribí sobre la tristeza de darme cuenta de que tal vez nunca había conocido realmente a mi hija. Pero también escribí sobre algo más, sobre la rabia. Una rabia que había estado enterrada bajo años de amor incondicional y sacrificio. Una rabia de darme cuenta de que había permitido que me trataran como algo desechable. Una rabia de entender que mi bondad había sido interpretada como debilidad, mi generosidad como obligación. Cuando amaneció el miércoles, algo había cambiado dentro de mí. La rabia había dado paso a una claridad fría que no había sentido en años. Me vestí, desayuné tranquilamente y tomé una decisión que cambiaría todo. Tenía que hacer algo que nunca había hecho en mi vida, poner límites. Tenía que dejar de ser la madre que daba todo sin recibir nada y convertirme en una mujer que se respetaba a sí misma. Caminé hasta el banco nuevamente. Esta vez no fui a enviar dinero, sino a cancelar la transferencia automática que había programado para el apartamento de Fernanda. Angélica me miró sorprendida cuando le expliqué lo que quería hacer. ¿Está segura, señora Rosalía? Usted nunca ha faltado a un pago. Le dije que estaba completamente segura. También cancelé la tarjeta de crédito adicional que había sacado para emergencias de Fernanda y que ella usaba regularmente para sus gastos personales. ¿Hay algún problema con su hija?, me preguntó Angélica con preocupación. No, le respondí, no hay ningún problema. Es solo que he decidido que ya es hora de que aprenda a valerse por sí misma. Las palabras sonaron extrañas saliendo de mi boca. Durante 28 años, la idea de que Fernanda se valiera por sí misma había sido impensable. Pero ahora se sentía como la única opción digna que me quedaba. Salí del banco y me dirigí a la oficina de Western Union, donde enviaba dinero extra cuando Fernanda tenía gastos imprevistos. Le dije al empleado que cancelara todas las transferencias programadas. Luego fui a la tienda donde compraba las tarjetas de regalo que le enviaba para sus cumpleaños y navidades. Les dije que ya no necesitaría sus servicios. Cada cancelación se sentía como cortar una cuerda que me había mantenido atada a una relación tóxica. Con cada cancelado que escuchaba, sentía que recuperaba un pedazo de mi dignidad. No era venganza lo que buscaba, era liberación. Liberación de la sensación de ser útil pero no amada, necesaria pero no respetada. Cuando llegué a casa, me senté frente al teléfono durante varios minutos antes de marcar el número de Fernanda. Necesitaba decirle lo que había hecho antes de que se enterara por el banco. Cuando contestó, su voz sonaba alegre, probablemente esperando que le confirmara la transferencia de los $500 para el vestido. Fernanda, le dije con voz calmada,
necesito informarte que he cancelado todas las transferencias automáticas y las tarjetas de crédito. A partir de hoy, tendrás que hacerte cargo de tus propios gastos. Hubo un silencio tan largo que pensé que la llamada se había cortado. ¿Qué? Su voz cambió completamente. Mamá, ¿de qué estás hablando? No puedes hacer eso. Tengo gastos, tengo el apartamento, tengo... Su voz subía de tono con cada palabra. Fernanda, la interrumpí. Eres médica. Vas a graduarte en una semana. Es hora de que vivas como la profesional independiente que eres. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. Pero mamá, tú no puedes dejarme así. Es mi graduación. Necesito dinero para el vestido, para la celebración. Ahora estaba gritando. Tú tienes la obligación de ayudarme. Obligación. La palabra salió de mi boca como un susurro. Fernanda, durante 6 años cumplí con esa obligación. Pagué cada centavo de tu educación, tu apartamento, tu comida, tu ropa, tus diversiones. Cumplí con mi obligación como madre. Ahora tú vas a cumplir con tu obligación como adulta independiente. No puedes hacerme esto, siguió gritando. ¿Qué van a pensar mis amigos si no tengo dinero? ¿Qué van a decir si no puedo mantener mi apartamento? Tal vez van a pensar que tienes una madre que te enseñó a ser responsable, le respondí. Y si no lo entienden así, tal vez no son el tipo de amigos que valen la pena. Eres una mala madre, me gritó antes de colgar el teléfono. Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el tono de ocupado. Una mala madre. Después de todo lo que había hecho, después de todos los sacrificios, era una mala madre porque finalmente había decidido dejar de permitir que me tratara como un cajero automático. La ironía era dolorosa, pero también liberadora. El teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Era Fernanda de nuevo. Esta vez no contesté. Siguió sonando cada 10 minutos durante las siguientes 2 horas. No contesté ninguna llamada. Por primera vez en años, no estaba disponible para resolver sus problemas inmediatamente. Por primera vez en años, tendría que encontrar sus propias soluciones. A las 4 de la tarde, Bárbara llegó a mi casa. Había hablado con Fernanda, quien la había llamado llorando y gritando sobre mi traición. Abuela, me dijo Bárbara, Fernanda está furiosa. Dice que la vas a arruinar, que la vas a hacer quedar mal con sus amigos, que no entiende por qué le haces esto justo antes de su graduación. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté. Bárbara se sentó a mi lado en el sofá y tomó mis manos entre las suyas. Pienso que hiciste lo correcto. Pienso que debiste haberlo hecho hace años. Fernanda tiene 28 años. Abuela, es hora de que aprenda que las acciones tienen consecuencias. No puede tratarte como basura y esperar que sigas financiando su vida. Sus palabras me dieron la validación que necesitaba. Durante horas había estado cuestionándome si había sido demasiado dura, si había reaccionado exageradamente. Pero Bárbara tenía razón. Fernanda era una adulta que había elegido herirme profundamente, y yo tenía derecho a protegerme. ¿Sabes qué es lo más triste?, le dije a Bárbara. No es que haya dejado de enviarle dinero. Es que en ningún momento me pidió perdón por lo que me dijo. En ningún momento reconoció que me había lastimado. Su única preocupación era el dinero. Bárbara asintió. Eso es lo que me molesta más. Incluso ahora, cuando debería estar reflexionando sobre su comportamiento, solo piensa en cómo esto la afecta a ella. No piensa en cómo te sientes tú, no piensa en todos los años que trabajaste para darle esa vida. Esa tarde, mientras Bárbara me ayudaba a preparar la cena, me di cuenta de algo. Por primera vez en años, estaba cenando con alguien que realmente disfrutaba mi compañía. Alguien que me hacía preguntas sobre mi día, que se interesaba por mis sentimientos, que me trataba como una persona valiosa y no solo como una fuente de recursos. Bárbara, le dije mientras comíamos, ¿crees que fui una mala madre con Fernanda? ¿Crees que la malcrié demasiado? Abuela, fuiste una madre amorosa. Tal vez demasiado generosa, pero eso no te convierte en mala madre. El problema es que Fernanda nunca aprendió a dar, solo a recibir. Y eso no es culpa tuya. Eso es una decisión que ella tomó como adulta. Después de que Bárbara se fue, me quedé sola en la casa que había parecido tan vacía esos días, pero que ahora se sentía diferente. Se sentía como mi espacio,
no como el lugar donde vivía mientras mantenía a otra persona. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por tener suficiente dinero para las transferencias del mes siguiente. No tenía que calcular cuánto podía gastar en mí misma después de cubrir los gastos de Fernanda. Me serví una copa del vino que había estado guardando para una ocasión especial que nunca llegaba porque siempre había gastos más urgentes de Fernanda. Esta noche decidí que mi liberación era ocasión suficiente. Brindé por mí misma, por mi dignidad recuperada, por haber encontrado finalmente el valor de decir no más. Los siguientes 3 días fueron como vivir en el ojo de un huracán. Fernanda no dejaba de llamar, pero ahora sus tácticas habían cambiado. Ya no gritaba, ahora lloraba. Sus mensajes de voz eran dramáticos monólogos llenos de lágrimas, donde me decía que no podía creer que su propia madre la hubiera abandonado en el momento más importante de su vida. Que cómo podía ser tan cruel después de todo lo que habíamos pasado juntas. Que si papá Octavio estuviera vivo, nunca habría permitido que yo la tratara así. Mencionar a Octavio fue lo que más me dolió. El hombre que había trabajado doble turno para ahorrar dinero para su educación universitaria. El hombre que había muerto preocupándose por nuestro futuro. El hombre que me había hecho prometerle en su lecho de muerte que siempre cuidaría de Fernanda. Pero Octavio también había sido un hombre de principios. Un hombre que me había enseñado que el amor sin respeto no era amor real. Él jamás habría permitido que nuestra hija me tratara como lo había hecho. El jueves por la mañana, mientras tomaba mi café en la cocina, escuché que alguien tocaba la puerta con insistencia. Miré por la ventana y vi el auto de Fernanda estacionado afuera. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. No la había visto en persona desde que cancelé las transferencias. Respiré profundamente y fui a abrir la puerta. Fernanda estaba parada ahí con los ojos rojos e hinchados, vestida con una sudadera vieja y jeans, muy diferente de la imagen pulcra y profesional que siempre proyectaba. Por un momento, mi instinto maternal quiso abrazarla y consolarla como cuando era pequeña. Pero luego recordé sus palabras. Me da vergüenza de ti. Mamá, me dijo con voz quebrada. Tenemos que hablar. No puedes hacer esto. No puedes arruinar mi graduación así. Entró a la casa sin esperar invitación y se sentó en el sofá de la sala. Mira cómo me tienes. No he podido dormir, no he podido estudiar para mis exámenes finales. Mis amigos me preguntan qué me pasa. ¿Qué les dices?, le pregunté, sentándome en la silla frente a ella. ¿Qué quieres que les diga? Que mi propia madre me abandonó una semana antes de mi graduación. Su voz tenía un tono acusatorio que me resultaba familiar. Era el mismo tono que usaba cuando quería hacerme sentir culpable por no darle algo que quería. Puedes decirles la verdad, le respondí calmadamente. Que eres una médica de 28 años que finalmente tiene que hacerse responsable de sus propios gastos. Mamá, tú no entiendes. Se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro. Tengo compromisos. Tengo que pagar el apartamento, tengo que comprar regalos para mis profesores, tengo que organizar una cena para mis amigos después de la graduación. ¿Cómo voy a hacer todo eso sin dinero? Fernanda, le dije, eres médica. Tienes un título que te va a permitir ganar un buen salario. Puedes pedir un préstamo, puedes conseguir un trabajo de medio tiempo, puedes pedirles ayuda a esos amigos tan importantes para los que aparentemente soy una vergüenza. Su cara se puso roja. ¿Vas a estar echándome en cara eso toda la vida? Ya te dije que estaba estresada cuando te dije eso. No lo decía en serio. No lo decías en serio. Me levanté de la silla. Fernanda, me dijiste que no querías que fuera tu graduación porque te daba vergüenza de mí. Me dijiste que solo iban a estar los parientes importantes. Exactamente qué parte de eso no decías en serio. Toda, gritó. Yo quiero que vengas a mi graduación. Por supuesto que quiero que estés ahí. ¿En serio? La miré directamente a los ojos. Muy bien. Entonces llama ahora mismo a todos tus amigos importantes y diles que tu madre va a estar en la graduación. Cuéntales sobre todos los trabajos que tuve para pagarte la universidad. Cuéntales sobre las veces que vendí mis joyas para enviarte dinero. Cuéntales cómo criaste sola a tu hija después de que tu esposo murió. Diles exactamente quién soy y qué he hecho por ti. Fernanda se quedó callada. Sus labios se movían como si quisiera decir algo, pero no salían palabras. Finalmente, bajó la mirada. Mamá, tú sabes que no es tan fácil.
Claro que no es fácil, le dije. No es fácil admitir que has estado avergonzándote de la mujer que sacrificó todo para que tuvieras la vida que tienes. No es fácil admitir que has estado mintiendo sobre tu pasado para encajar con gente que aparentemente solo te acepta si vienes de cierto tipo de familia. No es eso, protestó, pero su voz sonaba menos convincente. Entonces dime, Fernanda, ¿qué es exactamente? Porque desde donde yo estoy parada, parece que quieres todos los beneficios de tener una madre que te ama incondicionalmente, pero sin ninguna de las responsabilidades de amar a esa madre de regreso. Se dejó caer en el sofá y comenzó a llorar. Mamá, yo sí te amo. Es solo que... es complicado. Mi mundo es muy diferente ahora. Mis amigos, mis profesores, todos vienen de familias acomodadas. Tienen padres doctores, abogados, empresarios. Cuando me preguntan sobre mi familia, no sé qué decir. Podrías decir la verdad, le sugerí. Podrías decir que tienes una madre que trabajó día y noche para darte oportunidades que ella nunca tuvo. Podrías decir que tienes una madre que te ama tanto que vendió todo lo que tenía valor para ti. ¿Sabes qué, Fernanda? Eso suena mucho más impresionante que tener padres ricos que simplemente te dieron dinero sin sacrificio. Tú no entiendes, murmuró entre lágrimas. En mi mundo, esas cosas no importan. Lo que importa es el estatus, las conexiones, la imagen. Entonces tal vez sea momento de que te preguntes si ese mundo realmente vale la pena, le dije. Tal vez sea momento de que te preguntes si quieres ser parte de un mundo que te exige rechazar a la gente que te ama. Fernanda levantó la mirada y por primera vez en años, vi algo diferente en sus ojos. No era la seguridad arrogante de siempre. Era confusión. Tal vez incluso un poco de vergüenza real. Mamá, me dijo suavemente, yo no quería lastimarte. En serio. Es solo que a veces siento tanta presión de encajar, de ser aceptada. Fernanda, me senté al lado de ella en el sofá. Entiendo que quieras ser aceptada. Pero la aceptación que requiere que renuncies a quién eres y de dónde vienes no es aceptación real. Es una actuación. Y eventualmente, actuar se vuelve agotador. ¿Qué quieres que haga?, me preguntó. ¿Qué quieres que cambie? Quiero que decidas qué es más importante para ti, le dije. Si es más importante la opinión de gente que ni siquiera conoce tu historia, o la relación con la mujer que te dio la vida y que ha estado ahí para ti desde el primer día. Pero mamá, ¿vas a volver a ayudarme económicamente? ¿Vas a volver a enviarme dinero? Ahí estaba de nuevo. Incluso en este momento de aparente vulnerabilidad, su preocupación principal seguía siendo el dinero. Fernanda, le dije con tristeza, esa pregunta me dice todo lo que necesito saber. Ni siquiera ahora puedes tener una conversación conmigo sin que el dinero sea tu prioridad. No es mi prioridad, protestó. Es solo que tengo gastos reales, compromisos reales. Y yo tengo una dignidad real que proteger, le respondí. Fernanda, durante años has recibido mi dinero como si fuera tu derecho, no como el regalo de amor que era. Has tomado mis sacrificios como algo garantizado. Y ahora, cuando finalmente pongo límites, tu única preocupación es cómo recuperar ese flujo de dinero. Se quedó callada durante varios minutos. Podía ver que estaba procesando lo que le había dicho. Finalmente habló. Mamá, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? ¿Qué tengo que hacer para que volvamos a ser como antes? Fernanda, le dije gentilmente. No podemos volver a ser como antes porque, antes, no estaba funcionando. Antes, yo daba y tú tomabas. Antes, yo me sacrificaba y tú lo dabas por sentado. Antes, yo te amaba incondicionalmente y tú me amabas condicionalmente. ¿Qué quieres decir con condicionalmente? Que me amabas mientras yo fuera útil. Mientras yo tuviera dinero para enviarte. Mientras yo no fuera una vergüenza para tu nueva imagen. Ese tipo de amor tiene condiciones, Fernanda. Y yo me merezco algo mejor que eso. Fernanda se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Podía ver el conflicto en su rostro, la lucha entre lo que sabía que era correcto y lo que le convenía. Finalmente se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Mamá, me dijo sin voltear, tal vez tengas razón. Tal vez sí me acostumbré a recibir sin dar nada a cambio. Pero no fue intencional. No fue que me despertara cada día pensando en cómo lastimarte. Su voz sonaba diferente, más pequeña,
como la de la niña que había sido alguna vez. Lo sé, le respondí. Por eso duele tanto. Porque sé que no eras maliciosa. Simplemente te volviste egoísta sin darte cuenta. Y yo te permití serlo porque tenía miedo de perderte si ponía límites. Se volvió para mirarme. Y ahora no tienes miedo de perderme. La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Por supuesto que tenía miedo. Tenía terror. Fernanda era mi única hija, la única familia directa que me quedaba después de la muerte de Octavio. La idea de perderla completamente me aterrorizaba. Pero también sabía que ya la había perdido de alguna manera. La Fernanda que me rechazaba, que se avergonzaba de mí, que solo me contactaba cuando necesitaba dinero, no era realmente mi hija. Era una extraña que llevaba su cara. Tengo mucho miedo, le admití. Pero tengo más miedo de seguir viviendo una mentira. Tengo más miedo de seguir siendo útil, pero no amada. Tengo más miedo de llegar a vieja completamente vacía porque gasté toda mi vida dando a alguien que no lo valoraba. Fernanda se acercó y se sentó en el suelo frente a mí, como hacía cuando era pequeña y quería que le leyera un cuento. Mamá, yo sí te valoro. Sé que no lo he demostrado bien, pero sí lo hago. Fernanda, le dije tomando sus manos, valorar no es solo decir palabras bonitas. Valorar es actuar con respeto. Es reconocer el sacrificio del otro. Es dar tanto como recibes. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste algo por mí sin que yo te lo pidiera? Su cara se puso roja y bajó la mirada. Yo. No puedes recordarlo, ¿verdad? Le dije suavemente. Y no es que espere que me devuelvas cada peso que invertí en ti, pero sí esperaba respeto. Esperaba consideración. Esperaba que al menos fuera lo suficientemente importante para ti como para estar en tu graduación. Es que mis amigos... comenzó a decir, pero se detuvo. ¿Qué pasa con tus amigos, Fernanda? ¿Qué es tan terrible de ellos que te hace sentir que tienes que mentir sobre quién eres? Se quedó callada durante un rato, como si estuviera reuniendo valor para decir algo. Mamá, ellos hablan de sus familias todo el tiempo. De los viajes que hacen juntos, de las casas grandes donde crecieron, de los carros nuevos que les compran sus padres. Y cuando me preguntan sobre mi familia, me siento pequeña. Y por eso mientes. No miento exactamente, se defendió. Solo omito cosas. Cuando me preguntan qué hace mi mamá, digo que estás retirada. Cuando me preguntan dónde crecí, menciono el barrio pero no los detalles. Cuando me preguntan cómo pagué la universidad, digo que tuve becas. ¿Becas? No pude evitar reírme amargamente. Fernanda, yo fui tu beca. Yo fui tu beca durante 6 años. Lo sé, murmuró. Lo sé y me siento terrible por eso. ¿Te sientes terrible por mentir o te sientes terrible porque te descubrieron? Me siento terrible por todo, explotó. Me siento terrible por avergonzarme de ti. Me siento terrible por tomar tu dinero como si fuera mi derecho. Me siento terrible por no valorar todo lo que has hecho. Eso es lo que quieres escuchar. No quiero escucharlo porque yo quiera, le dije. Quiero escucharlo porque es verdad. Y porque es el primer paso para cambiar las cosas. ¿Cómo las cambio?, me preguntó con desesperación. ¿Cómo arreglo esto? Dime qué hacer y lo haré. Fernanda, no puedo decirte cómo vivir tu vida. Eso es algo que tienes que decidir tú. Pero puedo decirte que ya no voy a permitir que me traten como un cajero automático. Ya no voy a permitir que mi amor sea dado por sentado. Ya no voy a permitir que alguien me ame solo cuando le conviene. Eso significa que nunca me vas a perdonar. Significa que el perdón no es suficiente. Fernanda, incluso si te perdono ahora mismo, ¿qué garantía tengo de que no vas a volver a lastimarme de la misma manera la próxima vez que sientas presión social? ¿Qué garantía tengo de que realmente has cambiado y no solo estás diciendo lo que crees que quiere escuchar? No tengo garantías que darte, admitió. Solo tengo mi palabra. Tu palabra, repetí. La misma palabra que me prometía que cuando te graduaras me devolverías todo lo que había hecho por ti. La misma palabra que me decía que siempre estaríamos juntas. La misma palabra que me aseguró durante años que era la madre más importante del mundo para ti. Mamá, por favor, comenzó a llorar de nuevo. No puedes pensar que todo lo que te dije durante todos estos años eran mentiras.
No pienso que fueran mentiras en el momento que las dijiste, le respondí. Pienso que eran verdades que solo duraban hasta que te convenía cambiarlas. Y eso es casi peor que mentir, porque significa que tus sentimientos hacia mí cambian dependiendo de las circunstancias. ¿Qué puedo hacer para demostrarte que he cambiado? ¿Qué puedo hacer para recuperar tu confianza? Fernanda, escúchate a ti misma. Incluso ahora estás pensando en esto como algo que puedes arreglar rápidamente con las acciones correctas. Pero esto no se trata de hacer una lista de tareas para recuperar mi confianza. Se trata de que genuinamente cambies como persona. ¿Cómo hago eso? Empezando por ser honesta contigo misma sobre quién eres y de dónde vienes. Empezando por valorar las relaciones reales más que las apariencias. Empezando por entender que el amor verdadero no debería darte vergüenza, debería darte orgullo. Y mientras tanto, mientras yo trabajo en cambiar, ¿tú vas a estar aquí esperando? ¿O me vas a cerrar la puerta para siempre? Fernanda, me levanté y caminé hacia la ventana. No te estoy cerrando la puerta. Pero tampoco la voy a mantener abierta de par en par mientras decides si quieres entrar o no. Si quieres una relación conmigo, va a tener que ser una relación de respeto mutuo. Va a tener que ser una relación donde yo también importe, no solo cuando necesites algo. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que no voy a seguir financiando tu vida. Significa que no voy a estar disponible cada vez que tengas una crisis si no estás disponible para mí cuando yo te necesito. Significa que si quieres que sea parte de tu vida, vas a tener que hacer espacio real para mí, no solo cuando te convenga. Y mi graduación. Tu graduación es en 3 días. Si realmente quieres que esté ahí, entonces vas a tener que decidir si estás dispuesta a presentarme a tus amigos como la mujer que soy realmente. Si estás dispuesta a contarles mi historia con orgullo en lugar de vergüenza. Si estás dispuesta a que sepan que tu madre trabajó como empleada de limpieza para pagarte la universidad. ¿Y si no puedo hacer eso? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Entonces ya tienes tu respuesta sobre qué es más importante para ti. Se quedó sentada en el suelo, mirándose las manos. Mamá, tengo miedo de perderte. Yo también tengo miedo, le admití. Pero Fernanda, ya nos estábamos perdiendo. Solo que yo me estaba perdiendo más rápido que tú. Al menos ahora tenemos la oportunidad de construir algo real, si es eso lo que realmente quieres. Vas a ir a mi graduación si te invito apropiadamente. Si me invitas porque realmente quieres que esté ahí, y no porque necesitas que te perdone para sentirte mejor contigo misma, entonces sí, iré. Fernanda se levantó del suelo y se acercó a mí. Mamá, quiero que estés en mi graduación. Quiero que conozcas a mis amigos. Y quiero contarles quién eres realmente. ¿Estás segura? No, admitió. Estoy aterrada. Pero estoy más aterrada de perderte que de lo que puedan pensar ellos. Por primera vez en días, sentí una pequeña esperanza. Tal vez, solo tal vez, todavía había una oportunidad de que recuperáramos lo que habíamos perdido. Después de que Fernanda se fue ese día, me quedé sentada en la sala durante horas, procesando todo lo que había pasado. Sus palabras sonaban sinceras, pero había aprendido a no confiar completamente en las promesas hechas en momentos de desesperación. Había visto demasiadas veces cómo las buenas intenciones se desvanecían cuando la presión real aparecía. Esa noche llamé a Bárbara para contarle sobre la visita de Fernanda. ¿Crees que está siendo sincera?, me preguntó después de escuchar todo el relato. Creo que quiere ser sincera, le respondí. Pero también creo que está muy asustada de las consecuencias sociales de ser honesta sobre su pasado. No sé si tendrá el valor de seguir adelante cuando llegue el momento. Abuela, me dijo Bárbara, independientemente de lo que haga Fernanda, estoy orgullosa de ti. Has puesto límites que debiste haber puesto hace años. Has recuperado tu dignidad. Eso ya es una victoria, sin importar lo que pase después. Sus palabras me confortaron, pero no eliminaron completamente la ansiedad que sentía. Los próximos 2 días serían cruciales. O Fernanda demostraría que realmente había entendido el mensaje, o confirmaría que sus disculpas habían sido solo una táctica para recuperar mi apoyo financiero. El viernes por la mañana, el día antes de la graduación, recibí una llamada inesperada. Era una mujer que se presentó como Angélica, una de las amigas cercanas de Fernanda en la universidad.
Señora Rosalía, me dijo con voz nerviosa. Espero que no le moleste que la llame. Fernanda me dio su número porque quería hablar con usted. ¿Sobre qué?, le pregunté, inmediatamente alerta. Bueno, Fernanda nos contó sobre ustedes dos, sobre algunos problemas que han tenido. Y también nos contó sobre todo lo que usted hizo para que ella pudiera estudiar medicina. Hubo una pausa. Señora Rosalía, yo quería llamarla para decirle que estamos todos muy impresionados. No tenía idea de que Fernanda había pasado por tanto para llegar hasta aquí. Me quedé sin palabras. Fernanda les contó. Sí, ayer nos reunió a todos sus amigos cercanos y nos contó toda la historia. Nos dijo cómo usted trabajó varios empleos para pagarle la universidad, cómo vendió sus joyas, cómo se sacrificó durante años. Señora Rosalía, algunos de nosotros lloramos escuchando su historia. ¿Y qué dijeron ustedes?, pregunté, todavía procesando la información. Le dijimos que era una tonta por haberse avergonzado de usted. Le dijimos que tener una madre que la ama tanto como para hacer esos sacrificios es algo de lo que debería estar orgullosa, no avergonzada. Angélica hizo una pausa. Señora Rosalía, yo vengo de una familia acomodada. Mis padres me pagaron la universidad sin problemas. Pero nunca tuvieron que sacrificar nada real por mí. Su historia es mucho más poderosa que cualquiera de las nuestras. Gracias, logré decir, con la voz quebrada por la emoción. Hay algo más, continuó Angélica. Fernanda nos pidió que la ayudáramos a organizar algo especial para usted en la graduación. Quiere asegurarse de que sepa lo importante que es para ella. ¿Vendría usted mañana? Por favor, dígame que vendrá. Voy a pensarlo, le dije, aunque en mi corazón ya sabía la respuesta. Después de colgar, me senté en la cocina con una taza de té, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Fernanda realmente había encontrado el valor de contarles a sus amigos la verdad. No solo eso, sino que había tomado la iniciativa de llamarme a través de Angélica para asegurarse de que yo supiera lo que había hecho. Una hora después sonó el teléfono otra vez. Esta vez era Fernanda directamente. Mamá, me dijo, y pude escuchar que había estado llorando. Angélica te llamó. Sí, le respondí. Mamá, lo hice. Les conté todo. Les dije que trabajaste como empleada de limpieza, que vendiste tus joyas, que viviste con lo mínimo para que yo pudiera tener todo lo que necesitaba. Les dije que soy médica gracias a ti, no a pesar de ti. ¿Cómo se sintió? Aterrador al principio, admitió. Pero después se sintió como un alivio enorme. Como si finalmente pudiera respirar. Mamá, no puedo creer que haya desperdiciado tantos años avergonzándome de la historia más hermosa que conozco. ¿Y cómo reaccionaron tus amigos? Mejor de lo que jamás imaginé. Angélica lloró. Martín me dijo que era la historia más inspiradora que había escuchado. Bárbara, no mi prima Bárbara, sino mi amiga Bárbara de la universidad, me dijo que ojalá ella tuviera una madre como tú. Fernanda hizo una pausa. Mamá, me di cuenta de que los únicos que podrían juzgarme por mi historia son personas cuya opinión no debería importarme. ¿Y qué pasa con la graduación? Quiero que vengas. Mamá, quiero que conozcas a mis amigos, quiero que conozcas a mis profesores, quiero que todos sepan quién es la mujer extraordinaria que me crió. Su voz sonaba diferente, más madura, más genuina. Y quiero pedirte perdón públicamente. Quiero que todos sepan que fui una tonta por no valorarte desde el principio. Fernanda, le dije suavemente, no necesitas disculparte públicamente. Con que lo hagas de corazón es suficiente. Pero quiero hacerlo. Quiero que el mundo sepa lo orgullosa que estoy de ser tu hija. Esa noche llamé a Bárbara para contarle sobre las llamadas. Abuela, me dijo, creo que Fernanda finalmente entendió. Creo que finalmente se dio cuenta de lo que estaba a punto de perder. Eso espero, le dije. Pero todavía voy a mantener mis límites. Esto no significa que todo vuelva a ser como antes. Y está bien así, me aseguró Bárbara. Las relaciones sanas tienen límites. El hecho de que te perdone no significa que tengas que volver a financiar su vida. Tenía razón. Aunque estaba dispuesta a darle a Fernanda otra oportunidad, no iba a volver a los viejos patrones. Si quería tener una relación conmigo, iba a tener que ser una relación entre adultas, basada en respeto mutuo,
no en dependencia financiera. El sábado por la mañana, el día de la graduación, me levanté temprano y me bañé con cuidado. Abrí mi armario y miré mis opciones limitadas. Tenía mi vestido verde, el mismo que había usado para su graduación de bachillerato, pero decidí que era hora de algo nuevo. Aunque no tenía mucho dinero disponible ahora que no estaba enviándole transferencias a Fernanda, tenía suficiente para comprarme algo bonito para esta ocasión especial. Fui al centro comercial y encontré un vestido color vino que me quedaba perfectamente. No era caro, pero era elegante y me hacía sentir dignificada. También compré unos zapatos nuevos y un collar sencillo. Cuando me miré en el espejo del probador, vi a una mujer que se veía bien, que se respetaba a sí misma, que valía la pena. Mientras me arreglaba en casa, pensé en todos los años que había pasado vistiéndome con ropa vieja mientras me aseguraba de que Fernanda tuviera lo mejor. Hoy era diferente. Hoy me estaba vistiendo para mí misma, para celebrar no solo el logro de mi hija, sino también mi propia recuperación de la dignidad. Una hora antes de la ceremonia, Fernanda llegó a mi casa. Cuando abrí la puerta, se quedó parada ahí por un momento, mirándome. «Mamá», me dijo con ojos brillantes, «te ves hermosa». «Gracias», le respondí. «Tú también te ves muy bien». Estaba vestida con su toga y birrete, pero había algo diferente en su postura, en su expresión. Se veía más genuina, menos preocupada por proyectar una imagen perfecta. «Mamá», me dijo, «antes de irnos, quiero darte algo». Sacó un sobre de su bolso. «Ábrelo». Dentro había una carta escrita a mano y un cheque. La carta decía: «Mamá, este cheque es por $1000. No es mucho comparado con todo lo que tú me has dado, pero es todo lo que tengo ahorrado de mi trabajo de medio tiempo en el hospital. Quiero que lo uses para ti, para algo que te haga feliz. Y quiero que sepas que este es solo el comienzo. Ahora que voy a trabajar como médica, quiero cuidarte como tú me cuidaste a mí. Te amo y estoy orgullosa de ser tu hija». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Fernanda, no necesito tu dinero». «Lo sé», me dijo, «pero quiero dártelo. Quiero empezar a cambiar la dinámica entre nosotras. Quiero empezar a dar, no solo a recibir». Era un gesto pequeño en términos financieros, pero enorme en términos emocionales. Era la primera vez en años que Fernanda me ofrecía algo sin que yo se lo pidiera. «¿Estás lista para ir?», me preguntó. «Estoy lista», le respondí, y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo estaba. El auditorio de la universidad estaba lleno de familias elegantemente vestidas cuando llegamos. Mientras caminábamos hacia nuestros asientos, pude sentir las miradas curiosas de algunas personas. Durante un momento, mi viejo instinto de sentirme fuera de lugar comenzó a emerger. Pero luego recordé las palabras de Fernanda y me enderecé. Tenía tanto derecho de estar ahí como cualquier otra madre orgullosa. Fernanda me llevó directamente hacia un grupo de jóvenes vestidos con togas que estaban reunidos cerca del escenario. «Mamá», me dijo con una sonrisa radiante, «quiero que conozcas a mis amigos». Mi corazón se aceleró. Este era el momento de la verdad. «Chicos», les dijo a sus amigos, «esta es mi mamá, Rosalía, la mujer más fuerte y valiente que conozco». Se volvió hacia mí. «Mamá, estos son Angélica, Martín, Octavio y Bárbara». Angélica, la joven que me había llamado el día anterior, fue la primera en acercarse. «Señora Rosalía», me dijo tomando mis manos, «es un honor conocerla finalmente. Fernanda nos ha contado todo sobre usted y estamos todos muy emocionados de tenerla aquí». «Señora Rosalía», agregó Martín, «quiero que sepa que la historia de Fernanda nos ha inspirado a todos. Tener una madre que sacrifica tanto por los sueños de su hija es algo realmente extraordinario». Me quedé sin palabras por un momento. Estos jóvenes, que Fernanda había pensado que la juzgarían por mi origen humilde, me estaban tratando con respeto y admiración. «Gracias», logré decir. «Fernanda es una hija maravillosa y está rodeada de amigos maravillosos». «Señora Rosalía», dijo Octavio, «mi padre es neurocirujano y mi madre es abogada. Crecí con todas las ventajas que el dinero puede comprar. Pero nunca tuve lo que Fernanda tuvo, una madre que realmente luchó por mí. Su historia es mucho más poderosa que cualquier privilegio que el dinero pueda dar». Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. Durante años, Fernanda había estado segura de que estos jóvenes la rechazarían si conocían la verdad sobre nuestro pasado.
Pero aquí estaban, valorando exactamente aquello de lo que ella se había avergonzado. «Mamá», me dijo Fernanda, «hay alguien más que quiero que conozcas». Me llevó hacia una mujer mayor elegantemente vestida. «Esta es la doctora Esperanza Morales, mi profesora favorita y mi mentora». La doctora Morales me sonrió calurosamente. «Señora Rosalía, he escuchado mucho sobre usted. Fernanda me contó ayer toda su historia y debo decirle que estoy profundamente impresionada». Hizo una pausa. «En mis 30 años enseñando medicina, he visto muchos estudiantes brillantes de familias acomodadas. Pero pocas veces he visto el tipo de determinación y gratitud que Fernanda muestra. Ahora entiendo de dónde viene esa fuerza». «Doctora», me dijo Fernanda, «quería preguntarle si podría hacer algo especial durante la ceremonia. Quería saber si podría mencionar a mi mamá cuando reciba mi diploma». «Por supuesto», respondió la doctora Morales. «De hecho, me gustaría pedirle a su madre que suba al escenario con usted cuando la llamen. Creo que la audiencia se beneficiaría de escuchar su historia». Mi cara se puso roja. «Oh no, no creo que sea necesario». «Mamá», me interrumpió Fernanda, «por favor. Quiero que todos sepan quién eres. Quiero que todos sepan que mi título no es solo mío, es nuestro». La ceremonia comenzó poco después. Me senté en primera fila, junto a las familias de los otros graduados. A mi alrededor había padres doctores, abogados, empresarios, todos vestidos con trajes caros y joyas elegantes. Por un momento, mi vieja inseguridad quiso emerger. Pero luego miré hacia el escenario donde estaba Fernanda, radiante y orgullosa, y me recordé a mí misma que tenía tanto derecho de estar ahí como cualquiera de ellos. Cuando llegó el momento de entregar los diplomas, escuché mi nombre por los altavoces. Al recibir su diploma de doctora en medicina, Fernanda Rodríguez ha pedido que reconozcamos a su madre, Rosalía Rodríguez, cuyo sacrificio y dedicación hicieron posible este momento. Fernanda caminó hacia el micrófono. «Hace una semana», comenzó. «Estuve a punto de cometer el error más grande de mi vida. Estuve a punto de pedirle a mi madre que no viniera a mi graduación porque me avergonzaba de nuestro pasado». Hubo murmullos sorprendidos en la audiencia. «Mi madre», continuó Fernanda, «trabajó como empleada de limpieza para pagarme la universidad. Vendió sus joyas más preciadas para enviarme dinero. Vivió con lo mínimo durante años para que yo pudiera tener todo lo que necesitaba. Y yo, en mi arrogancia e inseguridad, pensé que eso era algo de lo que avergonzarme». La audiencia estaba completamente silenciosa, escuchando cada palabra. «Hoy quiero decirles que estoy orgullosa de ser la hija de Rosalía Rodríguez. Estoy orgullosa de venir de una familia trabajadora. Estoy orgullosa de haber sido criada por una mujer que me enseñó que los sueños se alcanzan con trabajo duro y sacrificio, no con privilegios». Fernanda me miró directamente. «Mamá, este título es tuyo tanto como mío. Por favor, ven aquí conmigo». Con las piernas temblorosas, me levanté de mi asiento y caminé hacia el escenario. La audiencia completa se puso de pie y comenzó a aplaudir. Cuando llegué al lado de Fernanda, ella me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Perdóname, mamá. Perdóname por haber sido tan tonta». «Ya está perdonado», le susurré de vuelta. La doctora Morales tomó el micrófono. «Señora Rosalía», me dijo, «¿le gustaría decir algo?». Me acerqué al micrófono con el corazón latiendo fuertemente. Miré a la audiencia llena de familias elegantes y encontré mi voz. «Gracias», comencé. «Quiero que sepan que no hubo sacrificio que no valiera la pena para ver a mi hija cumplir sus sueños. Pero también quiero que sepan que el regalo más grande que me ha dado hoy no es su título de doctora, sino el haberme presentado con orgullo como su madre». Hice una pausa, mirando a Fernanda con ojos llenos de amor. Durante años, trabajé duro para darle todas las oportunidades posibles. Pero hoy me di cuenta de que ella me ha dado la oportunidad más grande de todas, la oportunidad de ser verdaderamente valorada por quien soy. La audiencia aplaudió nuevamente, muchos con lágrimas en los ojos. Cuando bajamos del escenario, varias personas se acercaron a felicitarnos. Una señora elegante me tomó de las manos y me dijo: «Usted es una inspiración. Mi hijo también está estudiando medicina y espero poder apoyarlo con la mitad de la dedicación que usted mostró». Después de la ceremonia, mientras tomábamos fotos con los amigos de Fernanda, me di cuenta de algo.
Había pasado años sintiéndome pequeña e inadecuada comparándome con familias más acomodadas. Pero hoy, en este momento, me sentía como la madre más orgullosa del mundo. No porque tuviera dinero o estatus, sino porque había criado a una hija que finalmente había aprendido a valorar el amor verdadero por encima de las apariencias. «Mamá», me dijo Fernanda mientras posábamos para una foto, ¿me das otra oportunidad? Una oportunidad real de ser la hija que te mereces. Fernanda, le respondí, esta es tu segunda oportunidad. Pero recuerda que las relaciones se construyen día a día, no con grandes gestos únicos. Lo entiendo, me dijo. Y estoy lista para construir algo real contigo. Por primera vez en años, le creí completamente. 3 meses después de la graduación, mi vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. Fernanda había conseguido su primer trabajo como médica residente en el hospital universitario, y por primera vez en años, nuestras conversaciones no giraban en torno al dinero que necesitaba o los problemas que yo tenía que resolver para ella. Ahora hablábamos como 2 adultas que se respetaban mutuamente. Una tarde de septiembre, mientras leía en mi sala, escuché que alguien tocaba la puerta. Era Fernanda, pero venía acompañada de una mujer mayor que no reconocí. «Mamá», me dijo con una sonrisa misteriosa, «quiero presentarte a alguien muy especial. Esta es Elena Vázquez, directora de la Fundación Madres Trabajadoras». Elena se acercó y me estrechó la mano calurosamente. «Señora Rosalía, es un honor conocerla. Fernanda me ha contado su historia y estoy aquí porque tengo una propuesta que hacerle». «¿Una propuesta?», pregunté, confundida. «Nuestra fundación ayuda a madres solteras trabajadoras a financiar la educación de sus hijos», explicó Elena. «Pero hemos estado buscando a alguien que pueda ser la cara de nuestra campaña, alguien cuya historia inspire a otras madres a no rendirse ante las dificultades». Miré a Fernanda, quien tenía los ojos brillantes de emoción. «Mamá, tu historia puede ayudar a miles de mujeres que están pasando por lo mismo que tú pasaste. Elena quiere que hables en conferencias, que aparezcas en videos, que seas un ejemplo de lo que es posible cuando una madre lucha por los sueños de sus hijos». «Pero yo no soy nadie especial», protesté. «Solo hice lo que cualquier madre habría hecho». «Señora Rosalía», me dijo Elena, «eso es exactamente lo que hace su historia tan poderosa. Usted representa a millones de madres trabajadoras que sacrifican todo por sus hijos. Su historia les dará esperanza». Además, agregó Fernanda, la fundación pagaría por su trabajo. Sería un empleo real. «Mamá, podrías ayudar a otras personas y al mismo tiempo tener ingresos propios». La idea me aterrorizaba y me emocionaba al mismo tiempo. Durante toda mi vida había trabajado en empleos donde era prácticamente invisible. Limpiando oficinas de noche, cuidando ancianos, vendiendo comida en la calle. La idea de que mi historia pudiera importar, de que mi experiencia pudiera ayudar a otros, era completamente nueva para mí. «¿Tendría que hablar en público?», pregunté nerviosamente. «Al principio sería solo en grupos pequeños», me aseguró Elena. «Y siempre tendría apoyo. No la dejaríamos sola». «Mamá», me dijo Fernanda tomando mis manos, «creo que esto es perfecto para ti. Has ayudado a una hija a cumplir sus sueños. Ahora puedes ayudar a otras familias a cumplir los suyos». Después de que Elena se fue, Fernanda y yo nos quedamos hablando hasta tarde. «¿Realmente crees que puedo hacer esto?», le pregunté. «Mamá, eres la mujer más fuerte que conozco. Si pudiste criar a una hija sola, trabajar múltiples empleos, y mantener tu dignidad incluso cuando yo no te respetaba como debía, puedes hacer cualquier cosa». «Fernanda», le dije, «hay algo que quiero preguntarte. ¿Cómo está siendo esto para ti? Este cambio en nuestra relación». «Honestamente», me respondió, «al principio fue difícil. Estaba acostumbrada a que resolvieras todos mis problemas. Cuando cancelaste las transferencias, entré en pánico porque no sabía cómo manejar mi dinero o mis responsabilidades». Hizo una pausa. «Pero ¿sabes qué? Aprenderlo ha sido liberador. Por primera vez me siento como una adulta real, no como una niña perpetua dependiendo de su mamá». «¿Y el dinero? ¿Cómo estás manejando todo?». «Conseguí un apartamento más pequeño y económico. Dejé de comprar ropa cara todo el tiempo. Aprendí a cocinar en lugar de pedir comida todas las noches». Se rió. «Resulta que puedo vivir con mucho menos de lo que pensaba,
y en realidad soy más feliz así. ¿No me extrañas como tú, cajero automático?, le pregunté con una sonrisa. Para nada, respondió firmemente. Te extrañaba como mi mamá. Y ahora finalmente te tengo de vuelta en ese rol. Esa noche, después de que Fernanda se fue, me senté en mi habitación y miré la fotografía de Octavio que tenía en mi mesa de noche. Mi amor, le susurré. Creo que finalmente lo logré. Crié a nuestra hija para que fuera independiente y fuerte. Y también encontré mi propia fuerza. Una semana después acepté el trabajo con la Fundación Madres Trabajadoras. Mi primera charla fue en un centro comunitario para un grupo de 20 mujeres. Estaba tan nerviosa que las manos me temblaban, pero cuando comencé a hablar sobre mi experiencia, algo mágico pasó. Las mujeres en la audiencia comenzaron a asentir, a sonreír, algunas incluso a llorar. Vi mi historia reflejada en sus caras, y me di cuenta de que Elena tenía razón. Mi experiencia podía ayudar a otros. La maternidad, les dije a esas 20 mujeres, no se trata solo de dar todo lo que tienes. También se trata de enseñar a tus hijos a valorar lo que reciben. Se trata de criar adultos independientes, no niños permanentes. Una mujer levantó la mano y me preguntó cómo había encontrado el valor de poner límites con Fernanda. No fue valor, le respondí honestamente. Fue desesperación. Llegué al punto donde me di cuenta de que si no me respetaba a mí misma, nadie más lo haría tampoco, incluyendo a mi propia hija. Después de la charla, varias mujeres se acercaron a agradecerme. Una me dijo que había estado enviándole dinero a su hijo de 30 años que no podía mantener un trabajo, y que mi historia le había dado el valor de cortar esa dependencia. Otra me dijo que había estado trabajando 3 empleos para mantener a su hija en una universidad cara, pero que ahora se daba cuenta de que su hija podía conseguir becas y trabajar medio tiempo para contribuir. Señora Rosalía, me dijo una mujer joven con un bebé en brazos, ¿cómo sé cuándo estoy dando demasiado? Cuando das tanto que pierdes tu propia identidad, le respondí. Cuando das tanto que la otra persona deja de valorar lo que recibe. Cuando das tanto que te conviertes en útil, pero no en amada. 6 meses después, ya había dado más de 50 charlas. La fundación había creado un video con mi historia que se había vuelto viral en redes sociales. Mujeres de toda América Latina me escribían emails contándome cómo mi historia las había inspirado a cambiar sus propias relaciones con sus hijos adultos. Fernanda venía a visitarme regularmente, pero ahora nuestras visitas eran diferentes. Ahora ella traía comida que había cocinado, me preguntaba sobre mi trabajo, se interesaba en mi vida como persona independiente. Ya no era solo su madre, era Rosalía, una mujer con su propia carrera e identidad. Mamá, me dijo durante una de sus visitas, quiero agradecerte por haber tenido el valor de poner límites conmigo. Sé que debe haber sido doloroso, pero me salvaste de convertirme en una persona horrible. No eras horrible, Fernanda, le respondí. Solo eras una persona que no había aprendido a dar tanto como recibía. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, me dijo. Mis amigos de la universidad, esos por los que me avergonzaba de ti, ahora me dicen constantemente lo afortunada que soy de tener una madre como tú. Angélica dice que ojalá su madre fuera tan fuerte e inspiradora como la mía. ¿Y cómo te hace sentir eso? Orgullosa, respondió sin dudar. Profundamente orgullosa de ser tu hija. Una tarde, mientras preparaba una nueva charla, encontré la lista que había escrito meses atrás, esa donde había documentado todos los sacrificios que había hecho por Fernanda. La leí de nuevo y me di cuenta de algo. Ya no me dolía. Ya no me sentía como una víctima de mi propia generosidad. Ahora veía esos sacrificios como inversiones que finalmente habían dado frutos, no solo en la carrera de Fernanda, sino en nuestra relación renovada. Esa noche, me senté en mi pequeño balcón con una taza de té, mirando las estrellas. Por primera vez en décadas, me sentía completamente en paz conmigo misma. Ya no era solo la madre de alguien más, era Rosalía, una mujer que había encontrado su propia voz y su propio propósito. Al día siguiente tenía una charla importante frente a 200 mujeres. El tema era Amor sin límites VS. Amor con dignidad. Sabía exactamente qué les iba a decir, que amar a alguien no significa permitir que te falten al respeto. Que ser buena madre no significa ser madre perfecta. Que poner límites no es cruel, es necesario para relaciones sanas. Pero sobre todo, les iba a decir que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad.
que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. Y que a veces, la mayor muestra de amor que puedes dar es enseñarle a alguien a vivir sin ti. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Fernanda. Mamá, me dijo, solo quería llamarte para decirte buenas noches y que te amo. Yo también te amo, mi niña, le respondí. Y mamá agregó, gracias por enseñarme que el amor verdadero a veces requiere valor. Después de colgar, sonreí mirando las estrellas. Había tomado más de 6 décadas, pero finalmente había aprendido la lección más importante de todas, que respetarse a una misma no es egoísmo, es supervivencia. Y que a veces, amar a alguien significa enseñarle a amarte de vuelta.